Cuando mi cuñado me llamó criada y mi esposo tomó su partido. Me defendí a mí misma. Ahora estamos divorciados. Mi esposo y yo. De 30 años. Hemos estado casados durante los últimos 6 años. Tenemos 2 hijos maravillosos. Paxton. De 6 años. Y Susie. De 4 años. Soy ama de casa y, sinceramente, me encanta cuidar de nuestros hijos todo el día y verlos crecer. Mi esposo Rob trabaja en un trabajo exigente durante 40 horas a la semana. Los fines de semana, en su mayoría, se relaja en su sala de juegos, que él llama su cueva de hombre. Sale a pasar el rato con sus amigos. Ser madre de 2 niños pequeños puede llegar a ser agotador. Ya que hago todo en la casa. Lavandería. Cocina. Limpieza y dejar y recoger a los niños de la escuela. Así que a veces, cuando se vuelve demasiado abrumador, le pregunto a Rob si podría cuidar de los niños durante unas horas. Pero a menudo se le ocurren excusas diciendo que tuvo una semana difícil y necesita su espacio para relajarse. He sugerido varias veces contratar a una niñera para poder pasar un tiempo relajándome o reuniéndome con mi hermana para una noche de chicas. Pero él se niega, llamándolo un desperdicio de dinero. Solo para un poco de contexto. Rob y yo salimos durante aproximadamente 3 años antes de casarnos. Así que siempre supe que él estaba buscando una esposa tradicional. Por lo que no fue una sorpresa para mí cuando me pidió que dejara mi trabajo después de quedar embarazada de nuestro primer hijo. Estaba bien con esta decisión. Pero pensé que él ayudaría en la casa de vez en cuando. Pero eso nunca sucede. Ahora. Llegando al meollo del asunto. Rob tiene un hermano mayor llamado Jack. De 35 años. Jack estuvo casado con Sarah durante 4 años y tuvieron 3 hijos. Ella lo atrapó con las manos en la masa con una compañera de trabajo con la que había estado engañándola durante todo un año. Para vengarse de él. Sarah fue y le contó todo a su jefe. Incluso enviando pruebas de sus mensajes de texto y correos electrónicos. Fue un desastre. Realmente. Porque su lugar de trabajo tenía algunas reglas estrictas contra las citas entre compañeros de trabajo y su jefe despidió inmediatamente a ambos. Esto resultó en un enfrentamiento masivo entre Jack y Sarah. Donde Sarah exigió el divorcio. Jack finalmente tuvo que aceptar el divorcio cuando Sarah amenazó con mantener a sus hijos alejados de él. Después de que se finalizó el divorcio, Jack tuvo que mudarse de su casa. Pero no quería quedarse con sus padres. Así que le preguntó a Rob si podía mudarse con nosotros en su lugar. Rob aceptó sin siquiera consultármelo. Cuando me enteré, estaba furiosa. Por decirlo menos. Pero Rob me dijo que era temporal. Así que decidí morderme la lengua ya que quería mantener las cosas en calma dentro de la familia. Han pasado 4 meses desde que Jack se mudó y todavía está aquí. No tendría problema con eso si no fuera también la persona más desordenada que he conocido. Incluso peor que mi esposo. Es como vivir en un torbellino constante de desorden con él cerca. Parece que el hombre no puede mantener sus cosas en orden. Uno pensaría que tiene algún tipo de aversión a limpiar después de sí mismo. Calcetines sucios y ropa interior. Sí. Simplemente encontraron su nuevo hogar en el suelo. Los platos que usa. Bueno. Tienen la costumbre de no regresar al lavavajillas. Simplemente abandonados donde los dejó. Y la lavandería. Olvídalo. Ni siquiera está en su radar y se niega a lavar su ropa. Para ser honesta. Ha sido un verdadero desafío para mí cuidar de un miembro adicional que vive en nuestra casa estos últimos meses. Mantener nuestra casa en algún tipo de orden mientras él está cerca se ha convertido en una batalla diaria. Pero somos familia y hago todo lo posible por no mover demasiado el barco. He tenido varias conversaciones sinceras con mi esposo sobre esta situación y cada vez me dijeron que su hermano está pasando por un mal momento. Él diría que Jack perdió su casa y su trabajo y solo está tratando de encontrar su equilibrio. A veces sentía compasión e intentaba ser comprensiva tanto como podía. Al menos hasta esta semana. Rob y Jack habían salido para su habitual noche de chicos durante el fin de semana. A menudo llegaban muy tarde a casa. Así que acosté a los niños. Ordené la casa y me fui a dormir.
Cuando me desperté al día siguiente, toda la casa olía a marihuana. Salí y vi botellas de cerveza esparcidas por todas partes. Sabía que tenía que limpiar de inmediato para que no cayera en manos de nuestros hijos. Después de un par de horas de fregar y aspirar, estaba exhausta. Así que fui a ver a mi esposo y a Jack. Fue entonces cuando encontré a Jack durmiendo con una mujer y me di cuenta de que había traído a alguien del bar a casa. Fue un shock, por decirlo menos. No podía creer que hubiera traído a una completa extraña a la casa sabiendo que teníamos 2 hijos menores durmiendo en la habitación contigua. Entiendo que todos pasan por momentos difíciles. Pero esto era un nivel completamente nuevo de falta de respeto. Aquí estaba tratando de limpiar nuestra casa y cuidar de mi familia mientras que Jack estaba tratando nuestra casa como su propia habitación de soltero. Había llegado al límite de mi paciencia y sabía que no podía soportar esto más. Estaba tan molesta que desperté a mi esposo para hablar con él sobre la situación de inmediato. Él simplemente comenzó a reírse y pareció restarle importancia diciendo que su hermano necesitaba divertirse después del divorcio. Estaba furiosa en este punto y comencé a gritarle, insistiendo en que necesitaba hablar con su hermano o lo haría yo. Quería a Jack fuera de nuestra casa lo antes posible. Le dejé claro a Rob que esta era nuestra casa con niños a los que considerar y tener un ambiente caótico de fiesta simplemente no era una opción para que tuvieran una vida estable. Rob pareció entender mi punto y supuse que hablaría con su hermano. Pero después de 3 largos días, Jack continuó poniendo nuestra casa patas arriba. Se hizo evidente que mi esposo no iba a manejar esta situación. Así que sabía que tenía que dar un paso al frente por nuestra familia. Decidí enviar a los niños a casa de mis padres por el día, dándonos la oportunidad de tener una conversación abierta. Puse mucho esfuerzo en preparar un gran almuerzo, esperando que creara el tono adecuado para nuestra charla. Mientras nos sentábamos a comer con mi esposo presente, le dije a mi cuñado que habían pasado varios meses desde que se mudó y que ya era hora de que encontrara un nuevo lugar para vivir. Le dije que entendía que era una conversación difícil, pero que era necesario que sucediera, ya que estaba cansada de cuidarlo. Pude ver la ira acumulándose en los ojos de Jack mientras hablaba. Frunció el ceño y apretó los puños. Claramente no complacido con lo que estaba diciendo. Dejó escapar un suspiro antes de responder finalmente, no puedes simplemente echarme así. No tengo otro lugar a donde ir. Protestó, con la voz llena de frustración. Intenté mantener la calma pero firme, explicando que, si bien entendía que estaba pasando por un momento difícil, la situación actual no era sostenible. Fue un desafío encontrar las palabras correctas mientras intentaba mantener la calma. Especialmente con mi esposo sentado allí completamente callado e inútil. Le expliqué cómo estaba completamente agotada haciendo malabares con mi papel de madre, cuidando de los niños y ahora haciéndole de anfitriona en nuestra casa estos últimos meses. Se estaba volviendo más difícil cada día y pensé que sería mejor para todos nosotros si se mudaba y continuaba disfrutando de su vida de soltero en otro lugar. Le dije que siempre sería bienvenido a visitarnos los fines de semana siempre que fuera posible. La frustración de Jack parecía haber llegado a su punto máximo. Su rostro se puso de un rojo intenso y gritó, ¿sabes qué? Al menos podrías actuar como una buena cuñada y ayudarme. Si no puedes ser mi criada y te pagaré. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Miré a mi esposo, quien parecía igualmente sorprendido. Me volví hacia Jack y, por mucho que quisiera decirle algunas palabras selectas por intentar llamarme su criada, de repente tuve una idea malvada. Esbocé una sonrisa amable y respondí, claro. Ya. Si estás listo para pagarme, puedo ser tu criada. Mi esposo comenzó a interrumpir. Pero levanté una mano para silenciarlo. Si no me ayudó antes, no necesitaba su ayuda ahora. La expresión de Jack pareció cambiar de ira a sorpresa. Continué, ¿sabes? Creo que es una idea brillante. Seré tu criada por un salario justo. Siempre y cuando no tengas tus fiestas y traigas extraños dentro de nuestra casa. Jack aceptó de buena gana mientras los ojos de mi esposo se abrían de par en par mientras hacía todo lo posible para comprender lo que acababa de suceder. Continué comiendo en silencio, reflexionando sobre mi plan para enseñarle a Jack una lección que nunca olvidaría. Durante los siguientes días,
Asumí todo el trabajo doméstico, cumpliendo mi promesa de ser la criada de Jack. No me quejé ya que tenía un plan bajo la manga y solo estaba esperando mi momento. Comencé a cometer errores accidentales. Un día, mientras lavaba su ropa, accidentalmente dejé caer un calcetín rojo en su carga de ropa blanca. Como probablemente puedas adivinar, todo salió rosa. No pude evitar sonreír con secreta satisfacción cuando gritó frustrado por su ahora guardarropa rosa. Los pequeños accidentes no se detuvieron ahí. Quemé la cena para su gran decepción y también perdí su consola de juegos, lo que lo obligó a buscar por todas partes. Mi plan estaba funcionando y con cada accidente pude ver que la frustración de Jack crecía cada día. El accidente principal que llevó a Jack al límite involucró su preciada colección de autos de juguete antiguos. Un fin de semana, cuando salió con mi esposo, accidentalmente permití que mis hijos jugaran con su preciada colección. Jugaron con demasiado entusiasmo y varios autos de juguete raros y valiosos terminaron dañados o con piezas faltantes. Cuando Jack regresó a casa y vio el estado de su apreciada colección, estaba más que furioso. Su rostro se puso rojo y comenzó a gritarme por permitir que los niños entraran en su espacio sagrado. No pude evitar dejar escapar una pequeña risa casi diabólica a través de mi máscara de inocencia. Jack se dio cuenta de que había estado jugando con él todo el tiempo y su rostro se contorsionó con una mezcla de ira y comprensión. Estaba claro que finalmente se había dado cuenta de que estos accidentes no eran accidentes en absoluto, sino que eran parte de mi plan calculado. La expresión de mi esposo también se oscureció, aparentemente enojado conmigo por haber sido ajeno a mi plan. La voz de Jack se volvió ronca por los gritos mientras yo mantenía la boca cerrada. Observando con satisfacción, comenzó a empacar sus maletas, lanzando todos los insultos posibles en mi dirección. Sabía que cuanto más tiempo se quedara, más accidentes sucederían con sus pertenencias. Para mi sorpresa, mi esposo me miró enojado. Al día siguiente, Jack se mudó a casa de sus padres y tuve la fuerte sensación de que no regresaría pronto. Fue un alivio tener nuestra casa de vuelta a una cierta sensación de normalidad. Incluso si eso significaba que mi esposo no estaba contento con la forma en que había manejado las cosas. Tuvimos una larga conversación y mi esposo dejó muy claro que había hablado con Jack y ambos estaban de acuerdo en que lo que hice estuvo mal. Dijo que sus padres habían llamado después de enterarse por Jack de lo que hice y todos estuvieron de acuerdo en que lo que le hice a Jack fue completamente inaceptable. Rob luego me dio un ultimátum difícil. Me dijo que necesitaba disculparme con Jack inmediatamente por lo que había hecho o podría empacar mis maletas y mudarme de nuestra casa. No podía creer lo que oía. Mi esposo me estaba pidiendo que dejara nuestra casa porque traté de poner un poco de orden en nuestras vidas y lidiar con su hermano desordenado. Le dije firmemente que no me disculparía con su hermano sin importar las consecuencias, ya que no hice nada malo aquí. Rob repitió su exigencia, enfatizando que necesitaba disculparme por lo que él consideraba una humillación a su hermano durante un momento difícil. La tensión en nuestra conversación era palpable y parecía que estábamos en un punto muerto. Mis emociones iban desde la frustración hasta una creciente sensación de injusticia por lo que me estaba haciendo pasar. Me di cuenta de que mi esposo no solo era un cobarde sino que tampoco me respetaba realmente como su esposa. No tenía sentido discutir con él cuando claramente no parecía pensar que lo que su hermano había hecho estaba mal. Empaqué mis maletas y esa misma noche llevé a los niños a casa de mis padres. Cuando mi madre me vio, se dio cuenta de que algo andaba mal. No pude contenerlo por más tiempo y las lágrimas comenzaron a fluir. Era como una compuerta de emociones reprimidas que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Le conté a mi madre lo que sentía, expresando mis frustraciones y tristeza. Había hecho todo lo posible durante tanto tiempo para ser una buena esposa para mi esposo solo para sentirme abandonada cuando él eligió a su hermano por encima de mí porque me negué a seguir cuidando a Jack. Mi madre escuchó en estado de shock y, mientras relataba la agitación por la que había pasado, me aseguró que apoyaría mi decisión. Me dijo que mi padre sentía lo mismo y que, sin importar lo que eligiera, me apoyarían. Me sentí aliviada de que mis padres entendieran mi perspectiva a pesar de que mi esposo y su familia no lo hacían. Durante los siguientes días, aprecié el tiempo que pasé con mi familia y mis hijos.
Fue una oportunidad para reconectar con algunos viejos amigos e hicimos planes para reunirnos por primera vez en un tiempo. Me sentí verdaderamente viva. Me reí. Compartí historias y lo pasé fantástico con mis amigos. Durante este periodo, Rob me llamaba para saber cómo estaban los niños. Pero traté de mantener nuestras conversaciones lo más breves e indirectas posible. Necesitaba el espacio y el tiempo para procesar todo lo que había sucedido y decidir qué deparaba el futuro para mí y mi familia. El respiro del constante caos era como un soplo de aire fresco y me aferré al apoyo de mis seres queridos mientras intentaba decidir qué quería hacer a continuación. A medida que pasaban los días, mis hijos comenzaron a notar un cambio en mí. Podían ver lo mucho más feliz que había estado en poco tiempo en comparación con los años que había pasado en mi matrimonio con Rob. Sus inocentes observaciones reflejaban la verdad que comenzaba a aceptar con una claridad y determinación renovadas. Tomé una decisión que me cambiaría la vida. Era hora de salir de este turbulento matrimonio por el bien de mi bienestar y la felicidad de mis hijos. Hablé con mis padres y contacté a un abogado de divorcios para poder comenzar el proceso de preparación de los documentos necesarios. Hoy reuní el coraje para pedirle a Rob que me encontrara para almorzar. Él aceptó de buena gana, probablemente asumiendo que esta reunión era sobre una disculpa o una reconciliación. Estaba nerviosa, pero sabía que era hora de que finalmente tomara el control de mi vida. Mientras nos sentábamos, Rob parecía genuinamente complacido de verme y compartió que la casa se había convertido en un completo desastre en mi ausencia. Expresó cuánto echaba de menos tenerme cerca para limpiar después de él. No podía creer lo inmaduro que sonaba. Parecía no tener remordimientos por el ultimátum injusto que me había dado. Sin pronunciar una palabra, le entregué los papeles del divorcio. Mi declaración silenciosa de mi decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Rob parecía sorprendido mientras miraba los papeles. Incapaz de creer lo que hice. Comenzó a hablar. Probablemente en señal de protesta. Pero no pude soportar escucharlo más. Me levanté de mi asiento. Una oleada de determinación me recorrió. Había terminado de permitirle que dictara mi vida y tomara decisiones que me hicieran sentir ignorada e insatisfecha. Desde que regresé a casa, he estado recibiendo múltiples mensajes y llamadas de mi esposo y mis suegros. Están furiosos por mi decisión de poner fin al matrimonio y exigen que me disculpe con mi cuñado para evitar que las cosas sigan empeorando. Así que aquí estoy. Una persona completamente nueva por tratar de enseñarle a mi cuñado una lección que no olvidará y por terminar mi matrimonio con mi esposo debido a un ultimátum que se sentía injusto y controlador. Actualización 1. No esperaba que esto obtuviera tanta atención como lo hizo en cuestión de unos pocos días. Pero gracias a todos por las respuestas. Ver una reacción abrumadoramente positiva a mi decisión de divorciarme de mi esposo me ha hecho darme cuenta de que hice lo correcto. Rob ha persistido en sus intentos de convencerme de que cambie de opinión y mis suegros son igualmente decididos en su desaprobación de mi decisión de divorciarme de él. He estado recibiendo varios mensajes de Rob que van desde disculpas hasta acusaciones de no ser una buena esposa. Incluso tuvo la audacia de acusarme de engaño. Lo cual me pareció bastante cómico. Ha llegado tan lejos como para amenazarme con quitarme a nuestros hijos si seguía adelante con el divorcio. Estoy manteniendo la calma y siguiendo el consejo de mi abogado al documentar todo. Sé que su vago trasero no podrá cuidar de los niños por su cuenta. Especialmente con su hermano divorciado en la foto y mis suegros ya abrumados. En medio de todo esto, mi cuñado Jack también me envió un largo mensaje. Insistió en que debería disculparme con él para que pudiera hablar con Rob y hacer que todo estuviera bien. Mencionó que no entendía por qué estaba reaccionando exageradamente tanto cuando había aceptado ser su compañera de casa en primer lugar. Sus delirios me parecieron ridículos y respondí que nunca me disculparía cuando no hice nada malo. Estaba enojada con él. Así que mencioné que me alegraba de que estuviera arruinado y viviendo con sus padres a los 30 segundos. Luego lo bloqueé después de enviar el mensaje y no puedo evitar reírme de la idea de lo enojado que debe haber estado después de leer mi mensaje. Pero sin poder responder. Mi plan ahora es mantener la cabeza baja y redirigir mi tiempo y energía hacia mi familia. Mis hijos se están adaptando y parecen estar genuinamente contentos de vivir con mis padres. Es reconfortante ver a mi papá llevarlos al parque y jugar con ellos todas las tardes después de la escuela.
Los fines de semana tenemos nuestras noches de cine familiar donde nos acurrucamos en el sofá compartiendo palomitas de maíz y volviendo a ver nuestras películas favoritas. Ver a mis hijos reír y disfrutar del tiempo con sus abuelos es mi rayo de esperanza durante estos tiempos tumultuosos. Es mi consuelo saber que están encontrando felicidad y apoyo para mis padres en este nuevo capítulo de sus vidas. Sé que el camino por delante sigue marcado por la incertidumbre y me estoy preparando mentalmente para lo que está por venir. Actualización 2. Hoy. De la nada. La familia de mi esposo. Acompañada por mi esposo. Apareció en nuestra puerta y las cosas se pusieron bastante complicadas. Por decirlo menos. Mis padres los sentaron en nuestra sala de estar mientras enviábamos a nuestros hijos arriba para que todos pudiéramos hablar libremente. Sus padres no perdieron tiempo en comenzar a quejarse de cómo estaba tratando de arruinar la vida de su hijo. Mi esposo permaneció en silencio mientras su madre desataba sus quejas. Insistiendo en que él me había mantenido a mí y a nuestros hijos toda su vida y ahora me estaba divorciando de él sin razón alguna. Ella argumentó que estaba mal que humillara a su hermano ya que en lugar de ser una buena cuñada. Así que no era gran cosa que mi esposo quisiera que me disculpara con su hermano. Mi padre intervino en este punto y les preguntó cuál era mi culpa en todo esto cuando fue su hijo quien se había negado a defenderme y me había presentado un ultimátum. Sus padres comenzaron a gritar. Justificando que el hermano de Rob ya estaba pasando por un momento difícil y que todo lo que tenía que hacer era cuidarlo. Estaban rojos en la cara mientras continuaban gritando que podía disculparme y arreglar las cosas para su hijo para que pudieran intentar superar todo esto. Mi padre. Imperturbable por sus gritos. Les preguntó si era justo que mi cuñado Jack me hubiera llamado criada. Mencionó que solo porque estuviera casada con Rob no significaba que tuviera que cuidar también de su hermano. Mi padre le señaló que deberían haber cuidado de su propio hijo después de su divorcio en lugar de esperar que yo lo recogiera. Les dijo que la incapacidad de sus hijos para convertirse en un mejor hombre fue la razón por la que su esposa se había divorciado de él. Esto pareció callarlos. Mis padres reiteraron su apoyo a mi decisión de divorciarme de mi esposo, enfatizando que estaban firmemente a mi lado. Mi esposo no dijo una palabra durante toda esta debacle y se sentó con una expresión de vergüenza. Mi madre les pidió firmemente que se fueran de nuestra casa. Dejó claro que no eran bienvenidos a regresar a menos que quisieran que involucráramos a la policía. Cuando se fueron, sentí una abrumadora sensación de gratitud por el informe inquebrantable de mis padres. No sé qué habría hecho si no hubieran estado aquí para defenderme frente a sus padres. Me puse en contacto con mi abogado después del incidente expresando mi deseo de acelerar los procedimientos de divorcio si eso estaba dentro de lo posible. Los eventos y las conversaciones que se desarrollaron hoy han dejado aún más claro que no tenía sentido retrasar lo inevitable. Es un sentimiento pesado llegar a la conclusión de que después de invertir tantos años de mi vida en mi matrimonio, parece que todo se ha reducido a nada. A pesar de esto, encuentro consuelo en el hecho de que me he mantenido fiel a mis principios y he defendido aquello en lo que creo. Espero que mi elección de hoy sirva como un ejemplo positivo para mis hijos algún día, demostrando la importancia de nunca permitir que nadie los maltrate o les falte al respeto bajo la apariencia de amor o familia. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y me complace compartir que el tribunal ha concedido oficialmente nuestra separación. La siguiente etapa en este proceso involucra a nuestros abogados para llegar a un acuerdo sobre temas como la custodia de los hijos, los derechos de visita y la división de todos nuestros bienes. Aunque muchas personas han comentado que mi esposo está equivocado y que debería cortarlo por completo, todavía no lo veo como una mala persona. Creo que su educación y la forma en que se comportaron sus padres jugaron un papel importante en la formación de su carácter. En mi opinión, sus padres deberían haberle enseñado a ser una persona más autosuficiente y considerada. De todos modos, por el bien de nuestros hijos, estoy comprometida a mantener la civilidad y no guardo ningún resentimiento hacia ellos. Sorprendentemente, mi cuñado Jack se puso en contacto conmigo el mes pasado con una disculpa. No puedo decir con certeza qué provocó este cambio en él, pero tal vez finalmente se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, especialmente al tratarme como una criada. Envió una larga disculpa por correo, ya que lo había bloqueado en mi teléfono, donde habló sobre lo deprimido que estaba por las consecuencias de su matrimonio y porque siempre había hecho que su madre o su esposa lo recogieran.
Esperaba que yo hiciera lo mismo. Estuve tentada de contraatacar diciéndole que él fue quien causó su propio divorcio por engañar a su esposa durante todo un año. Pero me di cuenta de que no valía la pena el esfuerzo. Rob reveló más tarde que había tenido una conversación sincera con su hermano, sugiriendo que el divorcio en curso lo había obligado a enfrentar la realidad de lo que estaba perdiendo. Que es quizás porque Jack se había puesto en contacto conmigo como un último esfuerzo. Mis suegros, como era de esperar, se han negado a ofrecer una disculpa por su comportamiento. Pero he llegado a un lugar donde puedo decir genuinamente que estoy contenta siempre y cuando sigan siendo figuras distantes en mi vida. Soy muy consciente de que podrían intentar hablar mal de mí a mis hijos. Pero tengo fe en los valores y principios que he inculcado en ellos para ver a través de sus falsedades. En cuanto a mí, planeo volver a trabajar. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que tuve un trabajo. Pero actualmente estoy trabajando en mi currículum y preparándome para volver a entrar en el mercado laboral. No me importa si tengo que empezar con un trabajo de nivel bajo. Siempre y cuando pueda empezar a ganar mi propio dinero. Si bien mis padres me han dado la bienvenida a su casa con los brazos abiertos, sé que no puedo quedarme aquí para siempre. Estoy decidida a trabajar duro y volverme autosuficiente para poder darles a mis hijos la vida que se merecen.